El título aquí es Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. ¿Ya están todos ahí? Éxodo 6. Comenzando en el versículo 1, nos dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir a su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Señor Jesús, le damos gracias. Gracias en esta noche, Señor, que podemos estudiar su palabra. Gracias por las bendiciones, su amor, su presencia. Gracias por esta salvación que usted nos ha dado. Verdaderamente, Señor, estamos aquí buscando de usted, queriendo entender su palabra. Ayúdenos a encontrar todo lo que es aplicable a nuestras vidas, porque sabemos que usted, Señor, nos encuentra donde estamos. Usted nos bendice, Señor, y aún, Señor, tantas bendiciones que vienen a nuestras vidas. Ayúdenos siempre vivir en una actitud de gratitud por esta salvación que tenemos. Pedimos por la salvación de aquel que no cree. Señor, gracias por esta noche. Señor, esté no nomás con nosotros aquí, pero la congregación inglés, los jóvenes, los niños y aún en la cuna, Señor, en todas las áreas, todos los diferentes siervos sirviéndolo, Señor, esté con ellos en esta noche. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. Me encontré una historia y se me hizo propia aquí en esta sección. Esta historia dice: el único sobreviviente de un naufragio se encontró en una pequeña isla deshabitada. Oró y oró para que Dios lo salvara. Y cada mañana se levantaba y miraba a lo más lejos que podía ver. Y miraba hacia el horizonte y nada. Necesitaba protegerse de los elementos. Estaba cansado, hambriento. Se puso a construir una casilla de paja y de madera, de la madera que llegaba a la pequeña isla. Y él mismo se sorprendió. Qué tan bella se miraba su casita. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió muy bien. Temprano la próxima mañana se despertó, salió mirando a los horizontes una vez más para ver si miraba un barco para rescatarlo. Y nada. Se fue en busca de comida y andaba al otro lado de la isla cuando una tormenta muy fuerte vino sobre él y la isla. Y las nubes hacían todo muy oscuro y los relámpagos eran muy fuertes. Y cuando de repente un rayo le pegó a su pequeña casilla y se quemó. Al terminar de quemarse,
dice, ay, si hubiera bomberos. El departamento de bomberos, ¿dónde están? Y comenzó a llover en ese momento. Y llovió todo el día, toda la noche. Y cuando él estaba pensando que las cosas no se podían hacer peor, pues peor se hicieron. Se sentía desesperado, se sentía verdaderamente en lo peor. Cansado, hambriento, sin protección de los elementos y ahora hasta todo empapado ahí, con frío. Era lo peor de lo peor. Y no podría creer su suerte y ahora estaba hasta enojado con Dios y lo cuestionaba. No puedo creer que pudiste dejar que esto pasara. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Dónde estabas? No puedo creer. Molesto con Dios. La próxima mañana fue despertado por el sonido de un barco arrimándose a la isla. Y lo buscaban y lo encontraron. Lo habían rescatado y preguntó, ¿cómo me encontraron? Y seguía preguntando, ¿cómo es posible? Y ellos respondieron, vimos tu señal del humo de la fogata que prendiste. Y lo que podemos aprender de esta historia es que es tan fácil desanimarnos. Nos desanimamos, nos frustramos, especialmente cuando las cosas no van como nosotros queremos. Tan fácil. Y podemos perder vista de que Dios está obrando en nuestras vidas, en medio de ellas, en medio de las tormentas, quizás hasta atrás de las escenas y en medio de los dolores y de los sufrimientos, ahí está Dios. Pero perdemos vista. Él tiene nuestro mejor interés para nuestras vidas. No podemos perder vista de eso, porque pasamos por muchas dificultades en la vida. Pero Él tiene nuestro mejor interés para nuestras vidas. Debemos de recordarnos de esto, quizás en la próxima vez que nuestra casilla se esté quemando, ¿no? Que Él nos va a salvar. Amén. Bueno, con esto dicho, nuestro último estudio, y ha sido unas par de semanas o más, que vimos que Moisés estaba exactamente en medio de la voluntad de Dios. Pero las cosas no iban como él pensó que iban a pasar. Y cuando vio que las cosas no estaban funcionando como él quería o como él pensaba, ahora Moisés regresó con Dios y cuestionó a Dios. Moisés no entendía. Hasta podemos decir, estaba confundido. No entiendo esto. Éxodo 5, 22 y 23 nos dice así. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. La situación se hizo peor. ¿Ven? Y hay veces tenemos esa dirección de Dios y pues yo estoy en la voluntad de Dios, estoy cumpliendo con Dios. Pero ¿por qué se están haciendo las cosas más difíciles? ¿Por qué tengo que sufrir más? ¿Por qué tengo que...? Y no entendemos. Pero vemos que Moisés se volvió a Jehová, regresó al Señor. ¿Por qué? Porque no entendía. ¿Por qué? Porque él estaba confundido. ¿Por qué? Porque él se encontraba frustrado por lo que estaba pasando. Ahora, lo que sí entendía y veía una vez más es que la situación ahora estaba peor. A veces nos encontramos así. A veces, pero Señor,
Pero mira sus acciones y lo que hizo. Se regresó al Señor. Y hay veces que las cosas no funcionan en la manera que habíamos pensado que iban a funcionar, que iba a pasar, que esto iba a pasar así, esto. Y tenemos ya todo en orden. Esto va a pasar así, y de repente las cosas no pasan así. Y se hace un desastre. Pero yo estaba haciendo exactamente lo que Dios me pidió que hiciera. Podemos decir que Moisés está descontento, quejándose con Dios. Moisés, tanto como muchos de nosotros, somos culpables de la incredulidad. Y incredulidad, esto simplemente es no confiar en Dios. No confiar en su palabra. No confiar en lo que Él ha dicho. Esto es incredulidad. También era culpable de impaciencia, de no esperar en el Señor. Y yo digo, wow, ponte a pensar. ¿Cuántos de nosotros somos culpables de ser impacientes? De no esperar al Señor. No esperar en el Señor. Pero fíjate, lo más importante que vemos aquí es que él aprendió a llevarle sus problemas a Dios, no a nadie más. Regresó a Dios. Y esta es una lección muy importante que nosotros debemos de aprender. Porque muchos de nosotros nos ponemos a murmurar, estamos todos decaídos, andamos pateando el bote, pobre yo, me pongo a platicarle a la comadre, al compadre, y cuando menos piensas, estás todo descarrilado. Fuera de la voluntad de Dios, el mero acto que deberíamos de haber hecho es regresar al Señor. Hablar con Él. Cuando los problemas vienen, debemos de llevar nuestra angustia, esas cargas a Dios. Amén. Si no entendemos lo que Dios está haciendo, hay que regresar y preguntarle. Esto es orar. Señor, ayúdame a entender. Es lo mejor que podemos hacer, es hablar con Dios. Pero lo que no sabemos es si va o no va a contestarnos. Y a veces nos ha contestado, pero no queremos oír esa respuesta. Porque bien sabemos que nos puede contestar sí, no, y ahorita no, quizás al rato. Es la única forma que contesta sus oraciones. A veces se abre una puerta. A veces queremos forzar a abrir esa puerta, pero no está abierta. Está contestando. No. Pero ahí estamos. Queriendo forzar la situación. Bueno, vamos a ver este estudio con estos dos puntos en esta noche. El primer punto es, Jehová está en control. Y dice, yo soy. El versículo 1 al 5. Y luego, el segundo punto es acción. Y aquí le dije 7 os o haré. Y se los explico cuando lleguemos ahí, pero es el versículo 6 al 12. Comenzando aquí con el primer punto, Jehová está en control, yo soy. Versículo 1 nos dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios le contesta sus preguntas a Moisés. Lo asegura que Faraón los va a dejar ir. Va a dejar ir a los israelitas. Pero sería, fíjate, por su mano fuerte que los dejaría ir. Diciéndole simplemente, yo estoy en control. No te preocupes, yo soy el Todopoderoso. Es más, tú me conoces personalmente. Le está contestando. Fíjate el versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová.
Vemos que le recordó a Moisés que él se reveló a él con su nombre, Jehová. Tenemos que entender el significado de los nombres de Dios para poder conocer a Dios mejor. A través de las escrituras se manifiesta, se presenta en diferentes maneras. Pero aquí, como Jehová. El versículo 3 dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fíjate, a ellos no los permití conocerme por mi nombre Jehová. Los patriarcas conocieron a Dios como el Dios omnipotente. Es como Dios les reveló a ellos. Y en hebreo, para entender, y hemos oído esta palabra a través de caminar con el Señor, El Shaddai, Dios todopoderoso y todo suficiente, es como se introdujo a ellos. Y ellos sabían que su nombre era Jehová, pero ellos no entendían el significado o las implicaciones de este nombre porque Dios no se las explicó. Abraham, Isaac y Jacob conocieron a Dios como el Dios de promesas. Ellos aún en el libro de Génesis lo conocieron como el que daba promesas. Moisés lo conociera como el Dios que cumple sus promesas. No fue hasta que Dios, Jehová, le explicó a Moisés el significado de este nombre cuando Dios le habló a Moisés en Madián. En Éxodo 3, 13 y 14, dice así, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Qué les responderé a ellos? ¿No? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jehová está basado en el verbo hebreo ser o siempre es. Jehová está basado en el verbo ser o siempre es. El verbo en el tiempo presente. Siempre es o siempre ser. No que fue en el verbo del tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Él siempre existe. En el presente. Él es el Dios que existe por sí mismo. Él es el Dios que siempre fue, el Dios que siempre será, el Dios que siempre es y que siempre será, el cual se llama Yo Soy. Vemos que Yo Soy también está en el tiempo presente. Amén. Yo soy, tiempo presente. Pero ahora asocia su nombre con el pacto que haría con su pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Jehová es el nombre especial de Dios. Este nombre es tan sagrado para los judíos que ellos no lo pronuncian cuando leen las escrituras. Ellos usan como sustituto Adonai, Señor, o usan o dicen el nombre. Sería esta generación que conociera el poder de salvación de Jehová. Y la razón es que Dios se acordó de su pacto. Él lo cumplió. Fíjate el versículo 5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Este pacto es un pacto de amor. Dios fue movido por compasión
de su pueblo sufriendo a la mano de Faraón, sufriendo y teniendo que hacer ladrillos sin paja. Están sufriendo a la mano del pecado, del ego, del disque Dios de Egipto. Dios se acordó de su pacto, de su promesa de dar salvación a su pueblo que sufría. Y para entender aquí, y tenemos que hacer un contraste, una comparación, el cuadro de que Dios se acordó de su promesa era de enviar su Hijo. Fue en aquel día que el mundo sufría a la mano del pecado. Su promesa se cumplió en que Jesús nació en Belén. Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y siguió recordándose de su promesa. Cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús murió y fue enterrado, se recordó aún de este pacto de amor cuando Cristo Jesús resucitó. Y fue por su sangre que se hizo ahora un pacto nuevo. ¿Y todo por qué? Porque Jehová se recordó. Vio los sufrimientos. Hebreos 13, 20 al 21 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús ahora bien sabemos que está a la diestra de nuestro Padre Celestial y está ahí ayudándonos. Cuando traemos nuestros problemas a Él, perdónanos de nuestros pecados, intercediendo por nosotros, recordando al Padre que somos limpios por su sangre, y Dios se recuerda de sus pactos, de su palabra por siempre. Porque Él es Dios, el Dios que se recuerda, el Dios que cumple su palabra y sus promesas. Salmo 105:8 dice así: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Gloria a Dios que Él se recuerda, que Él se mueve. Dios se recordaba de su pacto, de su palabra, también se va a recordar en el día de juicio. Cuando nosotros los creyentes no seremos juzgados, Él ya nos ha perdonado. Amén. Entonces, este es el Jehová, este es el Dios que se hizo este pacto. Se hizo un pacto nuevo con su sangre en el Nuevo Testamento, pero todo esto ya fue iniciado aún desde este tiempo aquí, para que podamos entender y ver nuestro Dios. Él es el mismo, ayer, hoy y mañana. Él vive en el tiempo presente, el verbo presente. No existía, Él siempre sigue existiendo. ¿Ven? Amén. Bueno, vamos a continuar aquí ahora con la acción. 7 os haré. Y permítame explicar, porque Jehová usó 7 expresiones que hablan de acción o salvación, y es lo que vamos a ver en esta sección. Así, estas expresiones hablan de acción, de salvación. Hemos visto que Moisés le llevó sus problemas a Dios. Bueno fuera si pudiéramos tomar unas vacaciones de nuestros problemas. Fuera bueno, ¿no? Me voy a alejar por un tiempo de mis problemas. Pero no funciona así. La vida no es así. Porque te puedes ir y despegarte por un momento, pero regresas y la situación está peor. Porque no tratamos con los problemas. Los problemas de la vida no se tratan de esta manera. Bueno fuera
Porque todos nos queremos ir en un crucero, nos queremos ir a una isla, ¿no? Relajarnos, despegarnos. Pero no funciona así. Y muchas personas tratan de correr de sus problemas. Es más, hay muchas maneras de correr de tus problemas. Porque muchos tratan de llenar su tiempo con cosas, eventos, actividades, para alejarse de sus problemas, en vez de llevárselos al Señor. Moisés llevó sus problemas directamente a Dios y Dios le contestó: yo estoy en control y no me he olvidado de mi pacto. No te preocupes, yo estoy en control. Y esto es lo que acabamos de ver en la primera parte de este estudio. Yo soy el Dios del tiempo presente. ¿Qué no entiendes esto? Yo estoy aquí. Ahora, Dios le repite, se lo recuerda a Moisés de quién es. ¿Quién soy? El versículo 6, la primera parte. Por tanto dirás a los hijos de Israel, ¿qué? Yo soy, ¿quién? Verbo del tiempo presente. Aquí estoy. Yo soy Jehová. Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Dios Jehová es el que está en control. Moisés ya había ido con Faraón, pidió que dejara ir al pueblo de Israel y esto no funcionó. La situación se hizo peor. Ahora, yo personalmente creo que la razón que Dios no permitió que esto funcionara la primera vez, porque Él es Dios, el Dios del tiempo presente. Él pudiera haber dicho esto es y va a ser. Pero no lo permitió que funcionara la primera vez. Ponte a pensar. Si va Moisés a Faraón y le dice, esto es, ¿y se cumple? Todo el crédito, toda la gloria y el honor se le hubiera dado a Moisés. Moisés, entonces, es el Salvador. ¿Ser el Salvador en vez de que Dios sea el Salvador? No. Porque Dios es un Dios celoso. Y no iba a permitir que eso pasara. Sin duda, solo le pudieran dar la gloria y la honra a Dios, el verdadero Salvador. Y vemos una vez más que Él se declara ser el yo soy. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy el que los va a salvar. Tenemos que entender que solamente el gran yo soy es el único que nos puede salvar. El único que nos puede ayudar. Él es el Dios de salvación. Amén. Versículos 6 al 8. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y el versículo 8 nos dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad. ¿Quién? Yo Jehová. Es aquí que resaltan, no son 7, pero yo le puse los 7 O's de salvación, porque es la acción o la acción que Dios hace por nosotros a través de salvación. Y esto es muy importante. Lo está declarando en el Antiguo Testamento, pero es muy aplicable a nosotros ahora aquí.
en el tiempo presente. Primero, y yo os sacaré. Segundo, y os libraré. Tercero, y os redimiré. Cuarto, y os tomaré. Quinto, y os meteré. Sexto, y seré vuestro Dios. Y séptimo, y vosotros sabréis. 7 acciones, pero básicamente para poder entender, son solamente 4 promesas aquí. Los primeros 2, os sacaré y os libraré, hablan de la libertad. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y es lo que la salvación quiere decir. Esto es salvación, es lo que hace. Nos saca de las tareas pesadas del mundo y nos libra de la esclavitud del pecado, de la cautividad. Cuando Jehová decía yo soy, es lo que estaba prometiendo, librarlos de la esclavitud. Yo soy. Yo soy el único que te puedo librar de tus pecados. Soy el único que te puedo sacar de esta situación. Soy el único que puedo traer salvación a ti. Cuando Él declara yo soy, esto es lo que está diciendo. Ahora la segunda promesa, y yo sé que es la número 3 aquí en la lista, pero vimos que las primeras 2 son una misma promesa. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Redimir es un término financiero. En los días pasados, en esos días, nos da la descripción de un esclavo que se hace libre. ¿Por qué? Por el pago de él. En el caso del libro de Éxodo, serían los egipcios que pagarían con juicios grandes. Pero Dios era el redentor que libraba a su pueblo con su brazo extendido. La tercera promesa, que es el cuarto, también el sexto aquí. Y os tomaré y seré vuestro Dios. Y estas 2 tienen que ver con la idea de ser adoptados. El versículo 7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Esta es la promesa, fíjate. La promesa, el pacto que Él hizo con Abraham. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. Entonces, ponte a pensar. Dios los tomó porque ahora tenía una relación con ellos, afección, amor por ellos. Fueron adoptados. Llamó a Israel mi hijo, mi primogénito. Dios se hizo el Dios de Abraham, tanto como el Dios de su descendencia. Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha hecho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Es el padre que libra a su hijo de la esclavitud. Es lo que estamos viendo, es el cuadro que se está pintando aquí. Y aquí vemos la cuarta promesa, si se encuentran las últimas 2, la séptima y la quinta. Y vosotros sabréis y os meteré. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y os daré por heredad yo Jehová. Y podemos decir que en estos últimos 2, en realidad lo que viene siendo es la promesa de posesión, como poseer propiedad. Bien sabemos que la tierra prometida en realidad era otra parte de la promesa. La promesa jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero aquí esta era la herencia, el pacto, la promesa de Dios. Y en estas acciones de amor, lo que vemos aquí, fíjate, es la acción que Dios hace por nosotros a través de salvación. Lo mismo,
que Dios nos da a nosotros en nuestra salvación. Ponte a pensar y deja ponértelo en contexto para que podamos aclarar todo esto. Jesús nos está diciendo: yo os salvaré y os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré, yo os meteré y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo os daré una herencia. Jesús es el que nos ha librado por su sangre. Entonces podemos ver que el cuadro que se está pintando aquí desde el Antiguo Testamento es el mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios. Pero aquí tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para ver qué tan profundo está esto. Y entender que esta fue una promesa para Israel. Pero siendo el mismo Dios y deseando que nadie se pierda, nos ha redimido a nosotros. Nos ha dado vida eterna. Todo esto lo puedes leer y puedes comprender que es el mismo Dios del tiempo presente, el Verbo del tiempo presente, aún aquí en este día. Es más, Apocalipsis 1:5 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, del favor inmerecido. Es por medio de Jesús que Dios, fíjate, puede decir que Él es nuestro Dios. Segunda de Corintios 6:16, y que de acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y es en Cristo Jesús que ahora nosotros tenemos una herencia que será para siempre, eterna. Tenemos una herencia. Tenemos una esperanza viva. Sabemos que la muerte no es el fin para nosotros. La muerte es el día que nos vamos a graduar y entrar a su presencia. Y fíjate desde dónde está esta promesa y cómo comenzó. Es el mismo Dios. Esa es la importancia de mirar y entender el Antiguo Testamento. No es algo que no es aplicable hoy en día. Primera de Pedro 1:3-4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para, fíjate, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso dice mucho, contiene mucho. Y fíjate, estas son las promesas que nosotros tenemos desde cuando Él dijo: yo soy. Salvación no es la que nosotros podemos hacer por Dios, es lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él dice: yo, Jehová. Cuando oímos esto ahora, podemos ver Jehová mucho más profundo. El gran yo soy. El Verbo
del tiempo presente que es, que siempre es, que está ser. Y tenemos que tomar en cuenta entonces la gran promesa de lo que Dios le ha dicho a Moisés, las promesas. Y uno pensaría o pensara que el pueblo de Israel en esos tiempos estuvieran contentos en recibir estas gran noticias. Les dirás que yo soy Jehová. Pero no fue así. Aún no es así hoy en día. Hoy puedes hablar con las personas, se les habla de que pueden tener salvación, de que pueden conocer al Dios. Ahorita en este momento, el Dios Todopoderoso, el Dios que trae promesas de salvación, de vida eterna, y la gente no quiere oír. Vemos aquí estas 7 promesas, Dios las cumple y no las quieren. Y no las quieren. Fíjate el versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no, ¿qué? ¿No qué? No escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No escuchaban porque su espíritu estaba esclavizado, atormentado, y ellos completamente desinflados, desanimados, se sentían abandonados, aún oyendo lo que Dios decía. Se habían olvidado de las promesas, tanto como los milagros que había hecho, aún a través de Moisés y Aarón. Te pregunto en esta noche, ¿te sientes abandonado? ¿Como que nadie te entiende? ¿Nadie te oye? Tenemos que recordar lo que Él nos prometió. Primera de Pedro 5, 6 al 7, traducción en lenguaje actual, dice así: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Ellos, tanto como las personas de hoy en día, no están interesadas en escuchar las promesas de Dios. El versículo 9 lo dice, pero ellos no escuchaban. Y te voy a decir, el pecado es esclavitud. Y es el pecado que los tiene en cadenas tanto que no pueden pedir ayuda o buscar su propia libertad. Buscar su libertad es simplemente venir al Señor. La esclavitud del pecado es tan pesada que los previene de oír la verdad, oír el evangelio. Y para ellos parece que no hay una manera de escaparse. Uno tiene que oír para salvarse. Tenemos que oír para poder responder. Juan 5, 24 al 25 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo. Y cada vez que el Señor Jesús dice de cierto os digo, se deben de levantar los oídos, porque va a hablar una verdad espiritual. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Estamos muertos y destituidos de la gloria de Dios.
cuando no respondemos, cuando no oímos. Les tomó tiempo para poder oír el plan de Dios, que Él los salvara a través de Moisés. Y es cuando iban a comenzar el éxodo de Egipto. Pero Moisés tenía que ir. Versículo 10 y 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés ya había obedecido a Dios. Y podemos decir, pues no salieron muy bien las cosas la última vez que fue a Faraón. Es obvio que a este punto que Moisés va a levantar un pero aquí. Pero Dios, no me fue bien. Versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Tenemos que entender que va a haber tiempos que Dios nos va a dar la misma prueba 2 veces, 3 veces, 4 veces. Cada vez que fallas la prueba, la reprobaste, no te quedas con tu grado como en la escuela. Si te sacaste el 2 o el 3, no fallaste. En la escuela de nuestro Señor tienes que pasar la prueba. Y sigues reprobando la prueba, vas a tomarla otra vez. Te va a venir en diferente forma. Quizás ni la vas a saber qué es la prueba en ese momento, pero viene la prueba. Si no pasas la prueba, espérate, porque ahí viene otra vez. Tienes que sacar el 10. Si no te sacas el 10, olvídate, ¿no? Una vez más. Y yo creo que lo hace para que entiendamos, que aprendamos a confiar en Él. Porque ahí es donde fallamos. Incredulidad. Para aprender a ser obedientes. Y no cuestionarlo, pero obedecerlo. Eso es confiar en Él. No entiendo las cosas, pero me voy a detener de ti. Moisés ya se quería dar por vencido. Él ya no quería ir otra vez. ¿Tengo que regresar y dar el mismo mensaje? Como que no funcionó. Repetir lo que acabo de... La tentación es de no cumplir con lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Una vez más pregunto, ¿estás desanimado? Jugamos fútbol por mucho tiempo. ¿Quieres colgar los tacos? ¿No? ¿Levantar pretextos? ¿Excusas? O simplemente creer y decir, ay, es que no puedo. Es más, no tengo tiempo. Señor, no, verdaderamente no quiero oír eso. Ya lo dije. Ya dije, yo soy Jehová. Ya fui y lo dije. Pero tenemos que entender el significado una vez más de su nombre. Y si Él es el Señor de nuestras vidas, tenemos que aprender a confiar en Él y obedecerlo. Te pregunto en esta noche, ¿qué es el llamado que Dios te ha dado? ¿Qué te está diciendo que sigas haciendo? ¿Te ha pedido que repitas algo? ¿Que vayas a cierta persona? No des excusas. Conoce o reconoce que Él es Dios. Y Él ha dicho, yo soy Jehová. ¿Qué es la aplicación aquí?
Anoté 5 puntos de aplicación. Primero, ¿tienes problemas? Creo que todos podemos levantar la mano. ¿Tienes problemas? Lleva tus problemas a Él. Él te escuchará. Deja de andar murmurando. El disco rayado, ¿no? Todos se recuerdan. No hay jóvenes aquí adentro, así que disco rayado, todos, ¿no? 2, ¿estás desanimado? ¿Estás preocupado? Lleva tus preocupaciones a Él. 3, recuerda que Él es Jehová. 4, Dios no quiere oír excusas, Él quiere que seamos obedientes y que confiamos en Él. 5, vimos las promesas de Dios que nos da en salvarnos. Y aquí te las doy una vez más. Jesús nos ha dicho, yo os salvaré, yo os libraré, yo os redimiré, yo os tomaré, yo os meteré y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo os daré una herencia. Amén.